los que nos acompañan y gracias por los que están en línea. Estamos viendo cómo esta guerra comercial pues, está cada vez recrudeciendo más. Cómo ante la reacción de países afectados por los aranceles como Europa, Canadá, China, están reaccionando con otros aranceles y cómo Donald Trump está respondiendo, duplicando el porcentaje de los aranceles a las importaciones provenientes de tales países. Y el gobierno mexicano está siendo muy cauto al respecto, en el sentido que va a esperar hasta el 2 de abril. Siguen las negociaciones con el secretario del Comercio de Estados Unidos, con el gobierno estadounidense, en la perspectiva de poder, en cierta medida, aminorar los aranceles. Pero ya están en operación los aranceles al acero, al aluminio, la cuestión es que las plantas de acero y aluminio en Estados Unidos están paradas porque no son competitivas y el gobierno de Estados Unidos espera que con este arancel de 25% ya la producción nacional de estos rubros sea más competitiva, justo para estimular la producción. Y bueno, vamos a ver qué es lo que viene en torno, si se generaliza a todos los productos el 25% o procedería, a mi perspectiva, es de que los aranceles, lo más probable es que sean un manejo más de bisturí, considerando que Estados Unidos requiere de ciertos insumos que no produce o que tardaría para avanzar en la producción interna de estos bienes. Y entonces, en la perspectiva de evitar fuertes presiones inflacionarias, haría una diferenciación en torno a los porcentajes de aranceles en esa perspectiva. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Entonces, el día de hoy va a participar la doctora Beatriz Paloma Salazar de la UAM Azcapotzalco. Va a participar también el doctor Francisco Martínez, también profesor de la UAM Azcapotzalco, y el profesor Saúl Herrera, de nuestra Facultad de Economía. Agradezco que hayan aceptado participar en esta sesión y cada quien tiene 15 minutos para pasar después a los comentarios, preguntas por parte de los asistentes a este seminario. Tiene el uso de la palabra la doctora Beatriz Paloma. Gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues agradezco al doctor Huerta la invitación. También saludo al doctor Francisco Martínez, al doctor Saúl Herrera, con los que compartiré esta mesa. Y bueno, aprovecho la ocasión para saludar a los asistentes en sala y los que están presentes también de manera virtual. Entonces, les voy a compartir una presentación. Me dicen cuando la puedan ustedes ver, por favor. Y la voy a poner en tamaño completo para... Me dicen si ya la pueden ver. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, pues muchas gracias. Entonces, doctor Huerta, nada más si me puede avisar cuando sean los 15 minutos, porque hice una presentación un poquito larga, entonces creo que me va a faltar tiempo, ¿no? Pero bueno, me centraré quizá en unos datos que para mí son relevantes, que nos darán como que contexto para todo esto que ya mencionaba el doctor Huerta acerca de la política comercial y de la política de inversión, de todas estas guerra geopolítica, esta guerra arancelaria. Y a mí me parece muy relevante para encontrar el meollo, ¿no? de toda esta disputa, analizar el papel de la política industrial, que es el tema que yo trabajo de manera habitual, ¿no? Entonces, bueno, la presentación va hacia esta cuestión del papel de la política industrial en este contexto que estamos nosotros actualmente viviendo. Entonces, déjenme lo paso. Ahí está. Entonces, la presentación se va a estructurar en estos 4 apartados.
Y bueno, voy a empezar con el primero acerca de la relevancia o del vínculo entre la industria y el desarrollo económico. ¿Qué es lo que me gustaría resaltar rápidamente aquí? Bueno, que nosotros podemos ver que ya sea desde un enfoque ortodoxo o heterodoxo, ambos confluyen en la idea de que es en la industria manufacturera donde se generan las fuerzas del desarrollo económico, principalmente porque esta es fuente de rendimientos crecientes, presencia de economías externas, fuente de productividad, competitividad y por ende crecimiento económico. Y también otra cuestión que me gustaría resaltar desde aquí es que también dentro del debate teórico sobre el desarrollo económico vamos a ver dos posturas claramente diferenciadas acerca de cuál tendría que ser el papel del Estado dentro del desarrollo económico. Por un lado, tenemos una postura que pugna por un Estado planificador y financiador del desarrollo, como puede ser la de la CEPAL, versus posturas que van a pugnar por un Estado mínimo, por un Estado facilitador de la actividad económica y por un Estado regulador. Entonces, recordemos en esta postura de la CEPAL que ellos propusieron una estrategia de industrialización, una industrialización gradual, donde era sumamente importante este Estado fuerte e interventor para poder eh, cambiar, ¿no?, esta estructura heterogénea y desigual que tenía América Latina, esta dependencia tecnológica y financiera hacia el sector externo y que se reflejaba principalmente en una corriente deficitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros podemos ver? Que a pesar de que este modelo de industrialización sustitutiva de importaciones tuvo un relativo éxito, finalmente queda trunca. Y bueno, esto se ha achacado, ¿no?, a cuestiones tanto de errores de política pública como también ineficiencia por esta clase industrial latinoamericana que no supo convertirse en competidores dinámicos. Y vamos a ver que en la década de los 80, bueno, este modelo entra en crisis y vamos a transitar, ¿no? Se olvida esa estrategia de crecimiento y vamos a transitar de manera acelerada hacia políticas de desregulación financiera y comercial, de liberalización y también de privatización, ¿no? Entonces cambia aquí la lógica del modelo de crecimiento. Ahora el Estado, ¿no?, tiene que adelgazar, el Estado tiene que hacerse a un lado en la cuestión de la planificación económica, en la cuestión de la financiación. Y aquí nos hablan de la importancia de atraer inversión extranjera, tanto de cartera como directa, porque es la vía a través de la cual las economías latinoamericanas, la economía mexicana, pueden alcanzar el anhelado desarrollo económico, principalmente por toda esta cuestión de que iban a paliar esta falta de ahorro interno, pero principalmente porque tenían el know-how, ¿no?, que compartirían a través de transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, y esto no solamente modernizaría la planta industrial, en el caso mexicano, la nacional, sino que elevaría su competitividad y le permitiría vincularse a estas cadenas globales de valor que también vamos a ver a raíz de la crisis del modelo fordista de producción. Entonces, me voy adelantando un poquito. Fíjense, aquí voy muy rápidamente para tratar de cubrir la mayor parte aquí de las diapositivas que tengo, pero bueno, quedo atenta a cualquier comentario que no haya quedado claro. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este primer gráfico donde se presenta el saldo de la balanza comercial por tipo de bien? Aquí el periodo que se está analizando es 1955-1980. Entonces, recordemos esta estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones gradual, que primero se pensó avanzar en bienes de consumo final, posteriormente en intermedios y de capital, lo que ustedes ya conocen. Pues vemos que la sustitución fue exitosa, ¿no?, en cuanto a bienes de consumo, no así en tanto a los bienes intermedios, porque esta no se consolida y por ende tampoco se consolida la de los bienes de capital. En el caso de los bienes intermedios, como ustedes pueden observar, a mediados de la década de los 60, evidencia un carácter deficitario, y la de bienes de capital, bueno, es evidente que es deficitaria durante todo el periodo, ¿no? Entonces comentaba hace un momento acerca de que esta gráfica nos permite observar este carácter trunco del modelo sustitutivo de importaciones, que ya lo había teorizado Feinsilber, y como les decía,
se alude tanto a problemas en la conducción de la política pública, pero aquí yo también hablaría un poquito de la incapacidad de estos industriales domésticos de transformarse en competidores dinámicos, porque recordemos que estos industriales fueron los principales beneficiarios, principalmente de la protección arancelaria, de los tipos de cambio preferenciales, de los subsidios, etc. Y pues vemos que no, aun cuando obtuvieron ganancias cuasi monopólicas, pues no las revirtieron, ¿no? Para generar tecnología que los hiciera competitivos hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto es una cuestión importante. Sin embargo, ¿no? A pesar de este comportamiento, vemos que de 1950 a 1980 el desarrollo industrial propició un crecimiento de la productividad y del producto que realmente no ha tenido comparación, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, en esta gráfica 2 lo que podamos ver es que la productividad durante estos 30 años alcanzó su mayor dinamismo, lo que se reflejó en las tasas de crecimiento promedio anual del PIB del 6.5%, ¿no? por ciento en promedio durante el periodo. Este crecimiento claramente estuvo dirigido pues, por el sector industrial, ¿no? El cual también tuvo tasas de crecimiento promedio anual del 7.3%. Entonces, vemos que este crecimiento de la productividad industrial se ve acompañado, ¿no? Con un crecimiento también de los salarios mínimos reales, lo que permitió modificar, ¿no? La estructura económica del país, no solamente en términos del desarrollo de centros industriales, sino también la gradual migración del campo a la ciudad, lo que también se va a reflejar en la estructura del empleo. Sin embargo, como ya habíamos comentado de manera muy rápida, este modelo entra en crisis y tenemos la crisis de la deuda en los 80 y a partir de los 80, bueno, finales de los 80, principios de los 90, pues vemos todas estas propuestas de la teoría neoliberal del desarrollo, el cambio en el modelo de crecimiento y bueno, entremos de lleno en este modelo global exportador, donde la dinámica del crecimiento ahora ya no es liderada por el Estado, sino por la gran empresa transnacional y por el dinamismo de sus exportaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver este gráfico? ¿No? Nuevamente se presenta el saldo de la balanza comercial por tipo de bien, pero ahora de 1980 a 2022. ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, que si bien este modelo global exportador ha transformado la estructura productiva del país, convirtiéndolo en una plataforma de exportación, tanto de bienes de consumo como de capital. Espero que se vea. La línea azul es la de bienes de consumo, la línea gris es la de bienes de capital y la línea naranja es la de bienes intermedios, ¿no? Vemos que en este modelo, ¿no? La dinámica del modelo no ha permitido corregir el déficit estructural en la balanza comercial de bienes intermedios. Entonces, lo que estamos viendo es que la particular articulación del sector industrial mexicano, estas cadenas globales de valor, ha profundizado la dependencia, ¿no? De este tipo de bienes producidos en otras regiones. Ya lo comentaba el doctor Huerta y lo hemos escuchado nosotros en las múltiples noticias, ¿no? Que están a cada momento, los argumentos de Trump, ¿no? Acerca de que México ha sido el principal beneficiario del comercio con los Estados Unidos, ¿no? Entonces México se ha aprovechado de los Estados Unidos en cuanto a eh, el tratado comercial, el Telecán, ahora Temec, ¿no? Y de estos intercambios. Entonces, ¿qué nos permite ver este gráfico 2? Que si bien tenemos un superávit creciente con los Estados Unidos de América, perdón, con los Estados Unidos y con América del Norte, lo cual podemos ver ahí con las líneas azules y con la línea amarilla, realmente los ganadores de este modelo global exportador han sido los países asiáticos, ahí en la línea naranja, ¿no? Y principalmente China, que es la línea gris, porque ellos son los principales productores de los bienes intermedios que se requieren, ¿no? Para poder exportar todos aquellos bienes de capital, ¿no? Y bienes de consumo que se exportan a los Estados Unidos. Entonces, me voy a regresar un poquito a la gráfica que les acaba yo de mostrar. Ustedes pueden ver cómo este déficit que tenemos en el saldo de los bienes intermedios con la línea naranja
se corresponde, ¿no?, con el creciente déficit de bienes intermedios que tenemos, principalmente con China y con Asia, ¿no? Entonces, creo que es muy claro que este modelo ha favorecido la industrialización, ¿no?, en este caso de Asia y de China, y también ha favorecido la rentabilidad de la gran empresa transnacional, pero tampoco ha permitido dinamizar el desarrollo manufacturero, el nivel de empleo o bien la productividad. Como ustedes pueden ver ahora para el periodo 1980-2022, pues vemos que la productividad industrial está estancada y vemos un deterioro muy grave, ¿no?, del salario real, ¿no? Hasta 2018-2022 hay una ligera recuperación que ya platicaremos un poquito más adelante. Bien, en este gráfico a mí me gustaría contextualizar. Entonces, este modelo global exportador, ¿no?, en el que nos hemos insertado a raíz de la década de los 90, pues no ha propiciado o no ha generado este desarrollo industrial que nos habían prometido en la retórica. No ha propiciado aumentos en la productividad, ha deteriorado o ha pauperizado el salario de los trabajadores. Vemos que hay un estancamiento en términos de crecimiento económico y esto no solamente le ha sucedido a México, sino que le ha sucedido a Estados Unidos. En esta gráfica, lo que se hizo, bueno, es un trabajo que está por publicarse. En esta gráfica lo que yo les presento es cómo la incertidumbre, también a raíz de la instauración de este modelo global exportador, que recordemos que lo que hace es destruir una serie de acuerdos institucionalizados, pauperiza a amplios sectores de la clase media, balcaniza el ingreso y bancaliza también el poder adquisitivo, cómo la incertidumbre que hay en este actual modelo ha actuado en detrimento tanto de la inversión como del consumo de los hogares. Entonces, bueno, en este gráfico se analiza los Estados Unidos en el periodo 1970 a 2019. No sé si se vea la gráfica o a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí se van a presentar cuatro periodos: 1970-80, 90-2000, 2001-2008 y 2009-2019. Recordemos que en los Estados Unidos, previo a este primer periodo, tenemos el modelo fordista de producción, en el cual se alcanzaron tasas de crecimiento muy importantes, tanto en términos de inversión, que en este caso lo vemos con la formación bruta de capital, eh, también en términos de producto, ¿no?, aquí con el Producto Interno Bruto, y principalmente a través de la demanda interna con el gasto de los hogares. Entonces, este modelo fordista hace crisis, ¿no?, a mediados de la década, bueno, principios, ¿no?, de la década de los 70, y vemos aquí que hay una disminución en estas tres variables, ¿no? Cae el gasto de los hogares, caen los niveles de inversión y cae el producto. Vemos que existe en el periodo de 1990 a 2000 una ligera recuperación, pero para el siguiente periodo, pues vemos a raíz de esta crisis financiera que el gasto de los hogares se sigue constriñendo, lo mismo los niveles de inversión y por ende también el del producto total. ¿Qué es más allá de irme periodo por periodo? Lo que me gustaría aquí resaltar es el costo que ha tenido este modelo global exportador para la misma economía estadounidense y que está detrás de toda esta guerra arancelaria, porque recordemos que la gran empresa eh, americana empezó a enfrentar problemas de competitividad principalmente frente a empresas europeas, asiáticas. Había una caída en su tasa de ganancia y encontraron en esta deslocalización y globalización de la producción y globalización del capital una vía para recomponer su tasa de ganancia a través de la segmentación de la producción, aprovechar, ¿no?, múltiples políticas laxas en un número importante de países, en nuestro caso, ¿no?, una flexibilización laboral, salarios muy bajos. Y entonces, en esa manera ellos vieron la oportunidad de recomponer esta tasa de ganancia, pero a un costo muy alto que ha sido la desindustrialización de la economía norteamericana y por ende también una pérdida de competitividad. Vemos ahí, y creo que esto es relevante,
pues prácticamente la inversión está estancada, se ha disminuido si lo vemos de 70 a 80, pero vemos esta constricción en el término del gasto de los hogares y principalmente la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué ha pasado en el caso mexicano? Y aquí también me voy a permitir, espero no estarlos mareando. Este mismo ejercicio se hizo para el caso de la economía mexicana. Entonces, vemos que aquí las tres variables de análisis van en franco retroceso, ¿no? Vemos cómo hay esta constricción en términos del consumo interno, ¿no? La construcción del mercado interno en México. Vemos cómo hay una caída brutal en términos de la inversión que se realiza en el país. Y vemos cuáles han sido los magros resultados en términos de crecimiento económico del modelo global exportador. ¿No? Entonces pasábamos, y aquí me gustaría hacer una nota, que en este primer periodo que se presenta de 70 a 80, ya es una etapa de crisis, ¿no? O sea, si lo queremos, o sea, previo a la crisis, y aún así teníamos una tasa de crecimiento del PIB de casi 6,7%. ¿No? Entonces, estos han sido los resultados o las ganancias del modelo global exportador para el caso mexicano. ¿No? Entonces, esto yo creo que es importante ahorita que lo platiquemos un momento más adelante. Finalmente, aquí está el gran ganador, ¿no? De este modelo global exportador. Este es el caso de China. Entonces, la desindustrialización en los Estados Unidos y en esta segmentación de la actividad productiva permitió precisamente la industrialización de China, pero no solamente la industrialización de China, sino que también vemos que esta industrialización ha ido acompañada de desarrollo tecnológico, de política industrial y de una política económica con una fuerte participación estatal. ¿No? Si bien en el tercer periodo, a raíz de la crisis de 2008, vemos que hay una caída, por ejemplo, ahí lo tenemos, bueno, en 2009-2019 hay una caída en los niveles de inversión y del Producto Interno Bruto, pues estamos viendo que estas tasas siguen siendo altas, ¿no? Impulsadas principalmente por el gasto de los hogares. Entonces, no sé cómo vaya de tiempo, doctor. ¿Todo bien? Voy bien. Entonces, ¿qué, qué pasó hace apenas unos años? Veíamos, bueno, aún dentro de la administración Biden, un resurgimiento acerca del papel de la política industrial. Entonces, Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos es donde se ataca esta cuestión de la política industrial. La política industrial es una de las políticas más vilipendiadas, ¿no? Pero en los Estados Unidos, de una manera explícita, empezaron a hablar de la importancia de retomar la política industrial como una estrategia para aumentar la capacidad productiva de la economía estadounidense y su competitividad. Entonces, bueno, ahí se tenían presupuestados grandes cantidades grandes millones millones de dólares para poder ampliar toda esta agenda de inversión pública. Y ahí tenemos, ¿no? La ley de chips, la ley de reducción de la inflación, el plan de rescate estadounidense, etc. ¿No? Y entonces, cuando yo realicé todo esto de estar analizando la administración Biden, había 19 programas de política industrial con 80,000 millones de dólares de gasto autorizado. ¿Y esto a raíz de qué? ¿No? Principalmente de este éxito que se veía en el caso chino, donde también teníamos una política industrial explícita. Ahí pongo en esta diapositiva las principales iniciativas, ¿no? La de la franja y la ruta, el Made in China 2025, ¿no? Esta cuestión también para el desarrollo de pymes tecnológicas. Muchas de estas iniciativas muy atacadas desde el lado occidental, ¿no? Principalmente porque se decía pues que eran prácticas dudosas en términos de la participación que tenía el Estado chino, ¿no? Que no eran acordes a lo del libre comercio. Y de hecho, China, ya aquí teníamos una serie de gestiones geopolíticas. China ya había planteado en esta estrategia de la doble circulación en 2020, de qué manera podían empezar a recuperar o incentivar el mercado interno para reducir la dependencia que tenía China de los mercados
externos y principalmente la dependencia tecnológica. Muchas de estas iniciativas, principalmente en el Made in China, uno de los objetivos es esto, ¿no? Reducir la dependencia tecnológica respecto a la tecnología de los Estados Unidos. Y lo mismo pasó en el caso de Europa, ¿no? Entonces todos estaban volteando a ver acerca de qué se podía, qué había hecho, qué había hecho China en términos de política industrial y qué se podía hacer tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. ¿Qué pasó en el caso de México? Entonces, bueno, aquí en el caso de México vemos que hay una serie de anuncios, tanto en la administración de Andrés Manuel López Obrador y ahora en la actual administración de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno, vimos aquí que había unos anuncios respecto a una política industrial en 2022. Aquí, en estos primeros acercamientos acerca de la importancia de la política industrial, se identificaban una serie de sectores que se veían como prioritarios a atender: el agroalimentario, el eléctrico electrónico, la electromovilidad, industrias creativas, servicios médicos y farmacéuticos. Otro punto que también se le ha dado mucho realce ha sido a la creación de los denominados polos de desarrollo para el bienestar y a dinamizar, ¿no? Lo que en tantas administraciones se ha querido incentivar, que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, eh, tratando de crear un hub logístico, ¿no? Que le permita hacer una contraparte al Canal de Panamá. Platicaremos un poquito muy rápido porque sé que le estoy quitando tiempo a mis colegas. Eh, en un reciente documento que también esperemos que esté próximo a publicarse, al cual me invitó el doctor Francisco, junto con otros colegas hacíamos una crítica, ¿no? Acerca de esta política industrial durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se identificaban varias cosas. Primero, que había era explícito en el Plan Nacional de Desarrollo la necesidad de voltear a ver al sur, ¿no? Y toda esta obra pública en infraestructura que se estaba realizando como una vía para poder detonar desarrollo regional. Y en términos de la política industrial, lo que nosotros identificamos como la definición más clara, o lo que se veía como una definición más clara, era esta cuestión de los polos de desarrollo para el bienestar. Sin embargo, una de las críticas que nosotros hacíamos es que lo que se estaba haciendo era tratar de atraer inversión nueva, ya sea nacional o extranjera, para que se ubicaran en estos que ellos denominan los polos de desarrollo del bienestar. Pero la única condicionante era, o sea, ellos les daban ciertas exenciones fiscales, pero la única condicionante es que crearan empleo. No veíamos ninguna cuestión en términos de mayor valor agregado, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores, ¿no? Entonces todo se centraba en crear empleo formal. Una de las discusiones que se hacían o que se hace en el documento es que principalmente en estos polos de desarrollo para el bienestar pensados en el transísmico, ubicados alrededor del transísmico, pues es que ahí las entidades, hay altos niveles de informalidad y de pobreza, ¿no? Y que quizá era una vía para poder asegurar empleo formal y bueno, que en una estrategia de larga data, este empleo, pues empezara, o estas personas empleadas empezaran a aprender, ¿no? Entonces, contar con trabajadores capacitados. Y se mencionaba en el documento que, bueno, que aquí no podíamos hablar de algo que apenas estaba en, en aplicación y que necesitábamos ver qué pasaba dentro de la administración Sheinbaum en términos de política industrial, si se le iba a dar continuidad o qué tanto iban a cambiar las cuestiones. Entonces, no sé si quieran que me detenga aquí porque creo que ya me pasé de mi tiempo y en una segunda ronda con mayor detalle comento acerca de este Plan México, doctor. Sí, Sí. no, ya estamos en tiempo. Ok, Esperamos a los comentarios y preguntas para que desarrolle sí, lo que falte. ¿Sale? perfecto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a la doctora Paloma Salazar, y tiene el uso de la palabra. ¿Quién sigue, Francisco o Saúl? Yo sigo.
Ok, entonces tiene usted la palabra el profesor Saúl Herrera. Buenas tardes, gracias doctor por la invitación. Buenas tardes a mis colegas, a todos los participantes. Bueno, yo voy a hablar en particular de las estrategias de política comercial, del cambio en las condiciones de la política comercial que ha tenido Estados Unidos y en particular del conflicto, del escalamiento del conflicto con China. eh, eh, Particularmente en el tema comercial. Em, y bueno, voy a iniciar esta participación con una ubicación en el tiempo de dónde viene la relación China-Estados Unidos y un poco también las condiciones y las estrategias de política comercial de ese país, de Estados Unidos, eh, y entender cómo se llega a la escalada, cómo se escala el conflicto comercial. Entonces, en esta primera gráfica lo que vemos es una identificación de la reactivación de relaciones entre dos importantes actores en la economía mundial, China y Estados Unidos. Pero no haciendo tan larga la referencia, hay que recordar que desde los 70, inicio de los 70, una reactivación de relaciones primero diplomáticas, a finales de esa década comerciales, que van a ir generando primero entendimiento en la parte económica, interés por la parte comercial, eh, y una dualidad en términos políticos, porque todos los gobiernos, casi todos los gobiernos de Estados Unidos han respetado la idea de una sola China, pero a la par han apoyado a Taiwán, ¿no? Entonces, este, esa base digamos, de relaciones va cambiando a medida que termina el siglo XX y hay dos eventos importantes en ese término, ya en el año 2000, la normalización de las relaciones comerciales a través de la Ley de Relaciones entre Estados Unidos y China, que se firma iniciando el siglo, en el año 2000, y el ingreso al OMC de ese país, de China. Entonces, ese es un camino de relaciones que va evolucionando hasta generar una posición de interés y de búsqueda pues de contención al crecimiento de la economía de ese país asiático. Estados Unidos plantea primero normalizar las relaciones y después una década, poco más de una década, eh, en la primera administración de Obama, que uno pensaría, bueno, los republicanos son más, digamos, abiertos a pues, entablar relaciones con este tipo de economías, este tipo de países, pero en realidad no, o sea, por ejemplo, hay un artículo del Foreign Affairs que se data en el 2010, 2011, donde la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, pues manifiesta su deseo de buscar contención al avance chino, porque ya era evidente que había un problema en términos de capacidad competitiva contra ese país. Y bueno, a la par, la administración va buscando esas medidas de contención, hay negociaciones con Europa para un acuerdo comercial, hay negociaciones con otra parte de Asia y se integra a través del Tratado Transpacífico de Asociación Comercial en el 2011. Eh, esta idea de que China, de ser un aliado, va generando pues, preocupación por la capacidad competitiva que adquiere a lo largo de estas décadas, 2, 3 décadas más o menos de crecimiento intenso, eh, pues da claridad ya para la segunda década del siglo XXI, donde se alcanza un déficit histórico entre China y Estados Unidos, ¿no? Ese déficit histórico es la puerta de entrada para la solicitud que, eh, que hace tanto Estados Unidos como Europa para revisar las políticas o las estrategias comerciales que tiene China. Y bueno, hay una parte ahí que relaciona estas preocupaciones a los foros multilaterales y ya después vamos a ver que eso va a ir cambiando. Entonces, eh, ya terminando esa primera década, pues tenemos el cambio de administración en Estados Unidos y la primera entrada de Trump a la presidencia,
enero de 2017 hay un acuerdo entre China y Estados Unidos donde se plantean ampliar el comercio y la inversión, ¿no? Y 2 horitos después, pues ya estaban buscando establecer barreras, ¿no? Digamos, ese cambio de posición entre el 2017 y el 2018 tiene que ver básicamente con una eh, preocupación clara por la forma en que China está rebasando en términos competitivos a los Estados Unidos y cómo está desplazando esta economía de la esfera comercial a la potencia estadounidense, ¿no? Hay primer capítulo de guerra comercial a partir de 2018, que es la que voy a comentar en adelante. Pero bueno, ese es un poco para mantenernos en contexto de dónde viene, de los 70s y dónde termina en 2018 con el primer capítulo de guerra comercial. Las relaciones que tiene esta evolución con las condiciones de comercio entre Estados Unidos y China marcan, ¿sí?, que particularmente a partir del ingreso al OMC de China, hay un disparo del déficit comercial entre Estados Unidos y ese país, ¿no? Eh, el déficit comercial escala 300 mil millones de dólares después de los años 2000, y ahí lo vemos en esta gráfica, ¿no? La forma en que las importaciones provenientes de ese país asiático crecen de manera casi exponencial después del año 2000, mientras que las exportaciones apenas van rebasando, por ejemplo, la barrera de los 100 mil millones de dólares en la primera década de este siglo, mientras que las exportaciones ya llegan a más de 400 mil millones, por ejemplo, al terminar ese primer decenio de años. O sea, esos 10 años entre el 2000 y 2010 significaron la explosión del déficit comercial entre China y los Estados Unidos, un poco entendiendo por qué viene la preocupación de Estados Unidos a partir de la segunda década, ¿no? Ese crecimiento en la inversión, en el comercio, tiene una relación directa con un despegue importante de los flujos de capital que, por ejemplo, de inicio, pues en los años 90 no representaban más allá, por ejemplo, de 10 mil millones de dólares, ¿no? En el año 97, 98, de los flujos de inversión de Estados Unidos a China. Eh, para el año 2010, 2012 ya se alcanzan más de 50 mil, 2015 se rebasa la barrera de los 100 mil. O sea, hay un crecimiento también asociado a digamos, a esta mayor capacidad comercial que tiene China con los Estados Unidos. Y eh, complementando esa relación, es decir, hay inversión estadounidense en China, crece el comercio, las exportaciones de China a Estados Unidos, eh, y a la vez, ya en los últimos 10 años, hay un crecimiento importante de los flujos de capital de China hacia los Estados Unidos, que son parte del efecto de las medidas, digamos, de carácter proteccionista que comienza a aplicar Estados Unidos por las presiones que tiene por la pérdida de competitividad ante China. Entonces, eso, digamos, ese tema de la competitividad es un tema importante en la estrategia comercial de Estados Unidos. Si nos vamos a los primeros acuerdos comerciales que se firman, eh, tanto regionales como multilaterales, ya a los 80 en adelante, ¿no? La estrategia comercial tiene un sentido dual en Estados Unidos. La primera es fortalecer ciertos temas dentro de las rondas multilaterales, por ejemplo, el comercio de servicios, los derechos de propiedad. eh, otro tema, por ejemplo, es la protección a la inversión, ¿no? Eso caracteriza en gran parte los puntos innovadores de la última ronda de negociaciones en el GATT, que da pie después a la formación de la OMC. Es decir, Estados Unidos está impulsando una agenda que le va a permitir restituir parte de la competitividad a través de la salida de capital, la inversión de capital fuera de Estados Unidos para poder aminorar los costos. En materia regional,
hay algo similar, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo con Canadá, más allá del acuerdo con Israel, el acuerdo con Canadá o con México, Estados Unidos y Canadá, el trilateral, el acuerdo bilateral con Canadá, el acuerdo trilateral, el NAFTA en 94 y después el TEMEC. Todos esos acuerdos tienen una relación con la necesidad de fortalecer la competitividad. De hecho, toda esa estrategia de firmar acuerdos en función de ciertas áreas, eh, se, se, se establece pues desde el año 1988. Hay una ley de competitividad y comercio que firma Ronald Reagan y que pues es base incluso de los primeros acuerdos regionales y también de la posición negociadora en la OMC. Esa estrategia de búsqueda de restitución de competitividad también abarca un proyecto que no se cumple, que es el proyecto del ALCA, y la búsqueda de relocalización productiva a otras áreas, por ejemplo, en Asia, ¿no? A través de la cooperación con la ASEAN, con Corea, con Japón, con Taiwán, con China. Y obviamente en el 2011 con el TPP, con el Transpacífico que ya había mencionado, ¿no? Estados Unidos, al igual que México, tiene esta característica. Firman una gran cantidad de acuerdos comerciales. Hay un total de 20 países que tienen un tratado comercial con Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, si México tiene tratados, Estados Unidos también, y pues parte de la estrategia que tiene este país para restituir la competitividad. Entonces, esta competitividad, la búsqueda de la restitución de competitividad, eh, está combinada con un avance importante de las capacidades tecnológicas que permiten acrecentar el cambio en el patrón comercial en los flujos de capital. Ya lo mencionaba la doctora Paloma, el cambio en el patrón comercial y en los flujos de capital entre 90, 2000, 2010, tiene que ver con una fragmentación y deslocalización de la producción que busca eh, distribuir la generación de valor agregado y la prestación de servicios, trasladando a través de cadenas globales de producción en los procesos, o sea, los procesos productivos, donde, por ejemplo, el conocimiento, el know-how, se asocia específicamente a los países dominantes, a los países ricos, y digamos, procesos relacionados intensivamente con el trabajo a los países pobres. Es parte de la obligación que tiene el OMC de modernizar los acuerdos en el foro multilateral y también los regionales. De hecho, hay una transición de tratados de libre comercio de primera a segunda generación, donde no solamente se consideran mercancías, sino también se consideran servicios, flujos de capital, otros temas relacionados, por ejemplo, competencia, eh, reglamentación de origen, por decir algunos casos, ¿no? Estos acuerdos comerciales y tratados se complementan con dos tratados importantes, digamos, puntos importantes de protección tanto a los derechos de propiedad como a la inversión, que emanan del seno de la Ronda Uruguay del GATT y en particular los adopta la OMC, que es el tratado para la cobertura o la protección de la inversión, los TRIPS, y el TRIMS, que es un tratado para la protección en materia de comercio de servicios. Esos dos tratados son pilares de los acuerdos regionales de comercio. Los acuerdos comerciales, hoy en día, cualquier acuerdo regional que ustedes quieran revisar, tiene comercio de servicios e inversión como parte fundamental de su estructura. Esta modalidad de distribución de procesos productivos en cadenas globales, pues digo, si leemos, digamos, investigaciones de economistas convencionales, van a decir que generó un ganar-ganar para todos, pero creo que lo que va a demostrar la segunda década del siglo XXI es que hay un malestar y que no solamente se asocia a los países que pierden en las economías pobres o en las economías que no pueden escalar en el valor de las cadenas globales, sino también en los países ricos. Entonces, hay pérdidas importantes en el comercio que destapan o que generan presiones que desembocan en una guerra comercial. Sí, y cómo se desata ese malestar dentro de este
proceso llamado convencionalmente globalización. Pues básicamente como un sentimiento de que el desplazamiento de puestos de trabajo, la incapacidad de incorporarse obtener mayores beneficios, de enfrentar mercados cada vez más concentrados, se va agudizando con los ciclos de la economía. Entonces, esta arquitectura donde hay una economía global cada vez más interrelacionada, también está compensada con flujos de capital, inversiones y un crecimiento en los servicios financieros que conectan a las economías a escala global. Entonces, eh, las recesiones o las afectaciones financieras de un país como Estados Unidos generan un efecto en el resto del mundo, ¿no? Aunque las relaciones comerciales sean mínimas, hay mecanismos de transmisión que afectan a todas las economías, ¿sí? No importando el grado de desarrollo. Y claro, esa afectación, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, genera ese malestar, ¿no? Y eso es aprovechado para obtener posiciones políticas y presionar a través de guerra, de esas, digamos, resurgimiento de prácticas, digamos, ya más de confrontación en la parte comercial, en conflictos o en escalamiento a guerras comerciales. Bueno, esta relación de generación o búsqueda de competitividad, en particular en Estados Unidos, tiene una relación clara con la evolución de su productividad. Si ustedes revisan este gráfico, estamos relacionando dos indicadores. En la línea punteada se grafica la balanza de bienes y servicios, las exportaciones netas de bienes y servicios entre 1950 y el año 2020, 23, 24 más o menos. Y en la línea azul continua es el índice de productividad de la mano de obra, ¿no? 2017, ¿no? Igual a 100. Entonces, si ustedes observan, después de los 2000, ese crecimiento, esa restitución de la productividad en Estados Unidos se explica más por una mayor dependencia de los flujos externos de comercio que por condiciones propiamente internas, es decir, de capacidad productiva interna. Entonces, entre el año 2000 y 2010, la productividad de los Estados Unidos escala de, por ejemplo, un nivel de 70 puntos a cerca de 90 puntos, de 30 puntos más. Pero a la vez hay una mayor brecha y una mayor profundidad del déficit comercial y de servicios. Entonces, ¿qué explica esta relación? La restitución de la productividad en Estados Unidos está asociada a una deslocalización de la producción y a la dependencia de esas grandes cadenas que generan importaciones de productos terminales, y estas importaciones pues ponen en negativo su saldo en la balanza de bienes y servicios. Ok, voy a adelantar un poco por la cuestión del tiempo. De hecho, ya hablé un poco en el primer gráfico sobre la historia de las relaciones y del escalamiento del conflicto, la primer capítulo del conflicto comercial entre Estados Unidos. Y me voy a enfocar a los efectos que tiene la inserción de China en el escenario mundial, adoptando las reglas del comercio internacional establecidas dentro de la OMC. Hay un antecedente que es el establecimiento de zonas económicas exclusivas en las regiones costeras que dan facilidades para la inversión, pero, ojo, estas facilidades para la inversión no son un cheque en blanco para las firmas que establecen procesos productivos en la región. De hecho, pues hay una serie de condiciones que, por ejemplo, le permiten a las firmas asociadas o las unidades productivas chinas incorporar tecnología y adaptar tecnología, ¿no? Hay una medida a finales de los 90s, por ejemplo, en el plan quinquenal del 98, donde hay una reducción de los aranceles a productos importados, manufacturas importadas
de China, o sea, las importaciones de China, esa reducción tiene un objetivo. El objetivo es reproducir o asimilar los productos manufacturados y mejorarlos para poder después competir. O sea, ese es un ejemplo de cómo la estrategia de China no es solamente recibir para convertirse en la fábrica mundial y que todo se ensamble en China, sino que hay una estrategia un poquito más ambiciosa en el sentido de que la inversión se asimila, se transmite el conocimiento y se generan unidades productivas propias que van escalando en la cadena de valor. Es decir, ya no se limitan a la manufactura, sino que ya están, por ejemplo, en la parte de diseño tecnológico o en los servicios postventa, ¿no? Entonces, esa característica de la inserción de China es muy distinta a lo que normalmente se recomienda al hablar de cadenas globales, ¿no? Es decir, bueno, la cadena global y hay que, pues, tratar de retener y que los spillovers tengan un efecto positivo en el resto. Bueno, esa es una parte, pero lo que tenemos en China es una conducción, un plan quinquenal que va conduciendo las decisiones de cómo se dirigen las inversiones, de cómo se establecen las relaciones de proveeduría, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, la proveeduría es solamente una parte, ¿no? Y más bien el gobernar totalmente la cadena, es decir, tener empresas que ya están en las áreas de alto valor agregado, que fue que parte de la estrategia entre los 90 y los 2000 que permitió a China escalar en el valor. Entonces, China ingresa en 2001 con ventajas muy importantes al escenario mundial y aceptando las reglas del OMS, pero ya con capacidad competitiva. Es decir, adquiere las capacidades mucho antes del ingreso al OMC y en este punto surgen los primeros conflictos entre China y Estados Unidos. Y este primeros conflictos tienen que ver particularmente con el respeto a los derechos de propiedad. En la actualidad hay 23 conflictos comerciales entre estos dos países y muchos de ellos datan de la primera y de la segunda década del siglo XX y están relacionados, el primero más importante con la cuestión de derechos de propiedad, después con manejo de subsidios a sus áreas de producción industrial, en particular la industria automotriz, protección para materias primas, subsidios para los productos agrícolas, que todo ese paquete de 23 áreas de conflicto que están vigentes en la actualidad van dando el marco de por qué Estados Unidos pasó de una estrategia pues, de buscar a través del arbitraje del OMC establecer sanciones a China a un tema más directo de decisiones unilaterales y de decretos para poder contener el avance de ese país. No sé cómo voy en tiempo. Llevas 23 minutos. Ok, entonces ya acabó. Entonces lo que tenemos de escalamiento de conflictos, pues es resultado, ya para ir cerrando y después voy a las conclusiones en la segunda parte, es resultado de los cambios y de las posiciones competitivas que existen entre China y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos cómo cambia la capacidad productiva manufacturera de uno y otro país, ¿sí? En el gráfico de la izquierda se muestra cómo se abre la brecha de capacidad de exportación manufacturera entre Estados Unidos y China, ¿no? China tiene a finales de la segunda década de este siglo una composición de cerca del 95% de sus productos ya como productos manufacturados. Y Estados Unidos va decayendo a solo poco más de 55% de su exportación total en productos manufacturados. Y de estos, los productos en alta tecnología representan para China más del 30%, mientras que para Estados Unidos, pues rozan el 22-23% del total de los productos que este país vende hacia el resto del mundo. Entonces, lo que tenemos es que esas estrategias de búsqueda de competitividad relocalizando la producción dieron como resultado
que China se fortaleciera y rebasara en competitividad, en capacidad de producción manufacturera y en diversidad y en composición de valor agregado a las exportaciones estadounidenses. Y hasta acá me quedo. Bien, muchas gracias al profesor Saúl Herrera. Y vamos a la intervención del profesor Francisco Martínez. Déjenme dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir? No. A ver. Que tiene que salir la presentación de... Ya. Listo. Okay. A ver, déjenme ver a mí, a ver si puedo compartir. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes y muchas gracias al doctor Huerta por la invitación. Y bueno, ya se dijo mucho. Yo voy a concentrarme en algunas estadísticas sobre el comercio de México y bueno, y sobre la inversión, ¿no? Que ese es el tema al que se me convocó. Y bueno, antes que presente esas estadísticas, quiero comentar que, pues, bueno, la política comercial a nivel internacional, pues siempre se ha llevado de la mano de lo que dicta Estados Unidos, ¿no? Realmente, ¿no? Si uno ve la historia del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos determina, quitar las trabas comerciales porque pues es el ganador, es el victorioso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ha estado en ese plan, ¿no? Desde entonces, ¿no? A su conveniencia, ¿no? Y aquí en México, pues como ustedes saben, primero con la entrada al GATT y luego con el TLC, el- y ya después con el TEMEC, ¿no? Pues se ha creído que a través del comercio, pues vamos a crecer, ¿no? Cuando realmente no hemos tenido, nunca pudimos desarrollar las capacidades tecnológicas, como lo mencionaba la doctora Paloma con sus estadísticas, bienes de capital, ¿no? Entonces realmente pues nos convertimos en puramente este, ensambladores, ¿no? Para Estados Unidos, ¿no? Entonces realmente la política comercial siempre ha sido, se ha movido a conveniencia de los países más ricos, ¿no? Tal cual lo dibuja, lo describe Hayun Chang y Alice Absden, ¿no? Que pues ellos muestran que solamente se pudo desarrollar en Asia, ¿no? O sea, ya este proceso de China que vemos actualmente, pues ya es un momento que empezó con Japón y después con los demás tigres y ya ahorita ya que está en la punta es China, ¿no? Entonces es un fenómeno que no pasó en América Latina, ¿no? En América Latina estábamos cada quien por su lugar en el proceso de industrialización, pero nunca pudimos llegar a ese punto, ¿no? Entonces Estados Unidos realmente, según lo que veo yo, realmente no le interesa per se la deuda, no le interesa per se el déficit comercial, lo que interesa es esto, o ya las contradicciones ya se mostraron muy fuertes, lo que decía el profesor Saúl, el malestar, ¿no? Porque con la moneda, con el dólar, pues ellos han podido financiar y financiar y financiar el déficit comercial de Estados Unidos, pues no sé, desde el 70, lo estaba calculando el otro día, desde el 70 hasta el actual son 479 veces de lo que estaba antes, en el 70, a lo que está ahora, el déficit comercial de Estados Unidos, ¿no? Entonces realmente no le preocupa la moneda, pues ellos lo imprimen y pueden seguir importando. Y mucha gente piensa así, mientras tú puedas importar todo lo que quieras, pues no hay problema, ¿no? El problema es de que tarde que temprano se te va a recrudecer ese déficit comercial pues en desempleo. ¿No? En desempleo, en desindustrialización, y es lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Si uno ve todo el corredor industrial, ¿no? Está ya abandonado, ¿no? Y ahora, pues, se ve francamente ese problema, pues, que con la drogadicción, el desempleo y todas estas ayudas que piden para desempleo en los Estados Unidos, ¿no? Ese es realmente donde ya se ve la última contradicción, lo que ha pasado con Estados Unidos, ¿no? Paul Krugman, ¿no? Toda la vida estuvo diciendo que no importaba, que no entendíamos los que decían sobre los efectos del comercio internacional. Dice, mientras se pueda financiar el déficit, pues realmente no hay problema, pero pues a la vez ya lo vimos, ¿no? En México siempre ha estado ese problema, ¿no? Pero a las autoridades no les ha importado realmente, ¿no? Pero entonces, bueno, yo espero que esto nos sirva de lección una vez más, ¿no? Para ver si ya entendemos que realmente el camino es fortalecer el mercado interno,
a través de la industrialización. Y yo sería de dejar lo que ya tenemos con el Telecán, Temec, que es lo que se pueda aprovechar, pero ya enfocarse hacia el mercado interno poco a poco, porque realmente tampoco no se puede de la noche a la mañana hacer todo esto. Pero eso ya es otro debate y para otra conversación. Bueno, entonces, déjenme mostrarles mis pantallas, a ver si camina. Bueno, miren, aquí está el comercio exterior de México. Básicamente, más o menos salimos tablas, tenemos un déficit comercial alrededor del 2% del PIB, realmente es manejable con lo que tenemos actualmente, ¿no? En apariencia, pues estamos más o menos bien, ¿no? El saldo comercial en los últimos años. Sí, es deficitario, pero es manejable con lo que tenemos actualmente, ¿no? Esas son las manufacturas con maquila, ¿no? Se hizo un cambio estadístico, me parece que por el 2003, 2004, y ya no se puede descomponer la balanza comercial manufacturera sin maquila, y bueno, lo que es lo que tenemos ahorita, y también más o menos se ve parejo, ¿no? Pero si le quitaran la maquila, pues obviamente caemos en déficit, ¿no? Es la total, ¿no? Balanza de productos agropecuarios, pues aquí ustedes pueden ver que, pues sí, somos superavitarios en general, pero tenemos algunos sectores agrícolas, sobre todo la parte esta del maíz, donde somos deficitarios, ¿no? Aquí a veces somos superavitarios en agropecuaria, a veces de deficitarios, pero en general tenemos un superávit, ¿no? El más importante aquí, fíjense, el maíz, hemos perdido competitividad totalmente con respecto a Estados Unidos sobre todo, ¿no? Importamos casi, pues no sé, como el 80% más del maíz que consumimos, ¿no? Y sobre todo de Estados Unidos. Me voy a ir un poquito rápido porque pues ya se perdió tiempo, Saúl, bueno. Esta, déjenme ver porque no veo aquí, se me está esto. Ok. La siderurgia, siderurgia, el hierro, el acero y toda esta parte, ¿no? Que hoy, como saben, se implementaron estos aranceles y realmente lo que dicen las autoridades es que no nos va a afectar porque realmente somos deficitarios, ¿no? Realmente no exportamos, ¿no?, más a Estados Unidos de lo que importamos, entonces realmente lo que se pueda producir, pues tal vez se pueda quedar aquí y sobre todo si se inicia como ya decía la doctora Paloma, con este plan México, si se podría iniciar un incipiente proceso de industrialización, podría ser beneficioso ese acero, ese hierro, ese aluminio que se produce en México, ¿no? Que ya también está muy afectado ese sector por muchos años, ¿no? Bueno, ¿qué más? Es que déjame ver que se me tapa aquí esta parte ya. Exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues sí, somos superavitarios con respecto a Estados Unidos en general, ¿no? Como ya se había mencionado. Sin embargo, bueno, sí tenemos un amplio déficit con respecto a ellos en la parte total, digamos, ¿no? Pero miren, ese es un reflejo de lo que tenemos con China, ¿no? Ya se mencionó por mis antecesores que básicamente México se convirtió en una planta exportadora. Importamos los insumos y los bienes de capital de Asia, sobre todo de China, y lo que se hace es que se reexporta hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Quién lo hace? Pues básicamente las empresas norteamericanas, ¿no? Son las ensambladoras de carros. Es lo que hacen, triangulan con México, ¿no? Entonces realmente tenemos un déficit con China, ¿verdad? Y un superávit con Estados Unidos, ¿no? Y el superávit con Estados Unidos, pues una parte es agrícola, sobre todo las verduras, las frutas, ¿no? Pero en realidad el valor agregado que tenemos de nuestras exportaciones, como se sabe, es muy bajo, ¿no? Aquí está el, 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 el espejo, ¿no? Tenemos su balanza superávit con Estados Unidos, pero tenemos un déficit con China, ¿no? Pero en general con toda Asia, ¿no? Bueno, aquí está, en el 95, lo que importábamos de China, pues era muy bajo de maquinaria y equipo, y fíjense ahora la cantidad que importamos de este país, ¿no? De maquinaria y equipo para transporte, sobre todo, ¿no? Semiconductores y otros bienes manufacturados, ¿no? Sobre todo para ensamblar los autos. Ahí lo que decía, en general con Asia tenemos un déficit comercial, ¿verdad? Sobre todo con China, explicado principalmente con China, pero tenemos, realmente somos ensambladores, somos una planta aquí en México
que ensambla para exportar a México. Ahora, ¿qué pasa con la inversión extranjera en México? Miren, ha venido llegando, ¿no? Desde los últimos 2, 3 años hemos tenido récords cada 6 meses de inversión extranjera directa. Obviamente, sobre todo de Estados Unidos, pero también ya empieza incipientemente a incrementarse la de China, ¿no? En algunos sectores. Entonces, bueno, además de la inversión extranjera directa, pues también tenemos el turismo, que todavía también está boyante. Tenemos un poco ya de petróleo, ¿verdad? Y también tenemos remesas. Y ayer decía el profesor Huerta, ¿no? Hasta narcotráfico tenemos. Entonces, tenemos una reserva de divisas importante que tal vez las tengamos que utilizar en lo que sigue. No lo sabemos aún, estamos muy inciertos en eso. Pero la inversión extranjera directa, siguen llegando compañías, ¿no? Y ahí esto puede ser a debate porque en Estados Unidos realmente el salario es mucho más alto, es alrededor de 8 a 12 veces más alto que en México en la industria manufacturera, ¿no? Y puede ser hasta más. Y realmente con todo y aranceles no creo que se cubra, ¿no? Entonces, bueno, eso lo comento más adelante, pero a mí me parece que van a seguir llegando las empresas a pesar de aranceles, porque no se está abriendo, ya lo decía, ya lo dejaba ver el doctor Huerta, tal vez va a ser quirúrgico esto porque no puede ser a todos los sectores, porque no tienen las ventajas comparativas ellos, simplemente no tienen la tierra para sembrar o la mano de obra barata, ¿no? Obviamente, lo más importante de la inversión extranjera que está llegando, pues es la inversión. Muy poca es nueva, es cierto, pero sigue llegando también nueva y se sigue reinvirtiendo de las ganancias de otros años, ¿no? El 86% es reinversión de utilidades, ¿no? Eh, Obviamente, este es un dato un poquito ya viejo, es de septiembre del 2022, pero el 50% de la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos. El último dato es que es 54% de los Estados Unidos, ¿no? Después sigue España, Canadá, Japón, eso no cambia, la estructura no cambia, ¿no? Y Alemania. Ya después se divide entre los otros países, pero la mitad de esta inversión extranjera es de Estados Unidos y casi toda va hacia la manufactura, ¿no? Hacia el ensamble, ¿no? Y bueno, aquí unos datos también. Ha sido fluctuante hasta antes de 2020, la inversión extranjera directa que viene a México, y ya ahorita sí se ha despegado, ¿no? Está en los 35,000 millones de dólares, ¿no? Sí ha sido un buen, que ha llegado, ¿no? Para establecerse aquí, para producir para América Latina y Estados Unidos también, ¿no? Obviamente pues, se concentra solamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, Nuevo León, Guadalajara y una parte del Bajío, ¿no? Guanajuato sobre todo y Querétaro. Para la parte del sur del país es muy poca la que llega, ¿no? Casi nada realmente, ¿no? De inversión extranjera directa. Entonces está muy concentrada, muy localizada, con relación hacia el país del norte, ¿no? Sí, bueno, lo que decía, la mitad de la inversión extranjera total se va a la industria manufacturera, ¿no? Básicamente, ¿no? Y después a servicios financieros. Los servicios financieros me parece que ese es el 15% y el 9% para minería, transporte 7%, alojamiento 6%, ¿no? Entonces, ahora, básicamente la parte fuerte es para Estados Unidos y de la mitad de la inversión extranjera total es hacia el ensamble de autos semipesados y pesados, ¿no? Que se exporta hacia Estados Unidos, que ya lo he comentado, se aprovecha por los bajos costos laborales, ¿no? En relación a Estados Unidos. Bueno, esta es una pequeña relación que hice. Los PIB manufacturados están muy correlacionados entre México y Estados Unidos. Entonces, pues básicamente todavía no se ha tocado esa parte. Vamos a ver en abril que con el movimiento de aranceles, si es que se aplica, si sigue constante, ¿no? Lo que se ha dicho hasta ahora, porque puede variar. Vamos a ver qué pasa, pero el sector más expuesto es el sector manufacturero, ¿no? Bueno, el caso de Estados Unidos, ¿no? Miren, aquí está una gráfica sobre los aranceles, es el histórico. Se está estimando que las tasas que se van a poner van a ser las históricas en relación a los periodos de los 40, ¿no? Como les decía anteriormente, cuando le conviene a Estados Unidos, baja todos los aranceles para aprovecharse de una u otra forma a su conveniencia. Les digo, el comercio internacional y pues manda la producción a otro país o depende de otro país cuando así le conviene, ¿no? Sobre todo, por muchas cosas, en términos de costos o finanzas, ¿no? No hay que olvidar el carácter financiero también, ¿no?
del comercio internacional. Cuando sí, se van a incrementar las tarifas, ya lo está pasando, eso ya lo estamos viendo, ¿no? En el momento real, ¿no? La inflación, esto seguramente de una u otra forma va a repercutir en mayor inflación. Aquí, bueno, aquí se puede ver que durante el periodo de la pandemia, ¿verdad? La inflación se incrementó y es por lo que dicen muchos que Biden perdió, ¿no? Porque no pudo bajar la inflación a tiempo de las elecciones y la gente no perdona eso. Estados Unidos no está acostumbrado, porque también una moneda de valor para valorizar el capital, no está acostumbrado a tener altas inflaciones, ¿no? Entonces, es muy probable que esto se repercuta en inflación. Este mes cayó la inflación a 2.8, que no se esperaba mayor inflación. Ese es el último dato de febrero. Pero es muy probable que por la inestabilidad y por los aranceles que se están imponiendo, es muy probable, porque Estados Unidos importa casi todo, ¿no? Realmente. Es muy probable que la inflación se incremente, ¿no? Y eso pues va a llevar también a mayores tasas de interés, ¿no? Y mayor flujos de capital hacia Estados Unidos otra vez, ¿no? Entonces tal vez pase algo como lo pasó en los 80s, de que los capitales vuelvan otra vez hacia Estados Unidos, ¿no? Pues sí, ¿no? La parte industrial, ¿no? Miren, usualmente Estados Unidos ha venido desindustrializándose durante muchos años, pero lo que podemos ver aquí, si vemos la industria como porcentaje del PIB, que cuando entró Trump se detuvo ese proceso, ¿no? O sea, realmente Trump, cuando llega a la arena internacional, él es el que impone otra vez en la perspectiva de las políticas industriales, ¿no? Incluso después siguió un poco Europa también, y ya saben, durante la pandemia también Biden continuó con todas estas planes de inversión para bajar la inflación, para la infraestructura, y el nuevo plan del Green Deal, ¿no? Para pues sí, para reemplazar los autos de combustión, de motor de combustión, ¿no? Entonces, sí, lo podemos ver aquí también, ¿no? La manufactura de los Estados Unidos ha estado repuntando, ¿no? En los últimos años, a partir de Trump, y sobre todo con estas aranceles que se quedaron después de lo que puso Trump con respecto a China, ¿verdad? En el acero sobre todo y aluminio. Y aquí ya se paró la caída de la manufactura de Estados Unidos a partir de Trump, ¿no? Entonces, sí, es un proceso que ya ellos están implementando y espero que ahora lo podamos también replicar nosotros, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos estaba ocupado en otras actividades de guerra y nosotros pudimos hacer lo que nos tocaba, ¿no? Aquí, bueno, aquí está el de México, el valor agregado de la luz en México, que pues sí, ha estado fluctuante, pero la mayor parte de esto, como lo comentaba hace rato, es pues Estados Unidos, básicamente, ¿no? La ensamble de carros y pesados y semipesados. Bueno, es un poco lo mismo. Seguramente ese es el sector que podría ser afectado si es que se imponen aranceles sobre este sector, ¿no? Todavía está dudoso. A Trump le exigieron, ya le demandaron, ya le saltó la trucha, como se dice coloquialmente, en Estados Unidos, por estos que se quería implementar sobre este sector, ¿no? Y bueno, ante esta perspectiva de inestabilidad, ¿no? Seguramente el comercio exterior bajará, las exportaciones bajarán un poco, no creo con mucho, les digo, no creo que el sector agrícola sea afectado porque pues ellos no producen pues el aguacate, el jitomate, ¿no? Las verduras, ¿no? Los cítricos, ellos no lo producen, ¿no? Entonces no creo que ese sector se impongan aranceles, ¿no? Seguramente por la misma dinámica, será un poquito más negativo el déficit externo, ¿no? La inversión privada tal vez también caiga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno para que esto no se vaya a una crisis profunda? Pues incrementar el gasto, ¿no? Hoy en la mañana ya salían los de oposición de que se tiene que corregir el déficit que se tiene, el déficit fiscal, pero que de 5.7 que me parece que acabó el año pasado, pero la doctora Sheinbaum dijo que lo iba a reducir, pero ahorita me parece que no sería buen momento que haga eso, ¿no? Al menos mantener ese déficit, ¿no? Para no caer tan fuerte y que se mantenga el gasto interno para incentivar el mercado doméstico, ¿no? Bueno, pues yo lo dejaría allí y vamos a ver las preguntas si es que hay. Muchas gracias. Gracias al profesor Francisco Martínez.
Bueno, pasamos a los comentarios de los que están en línea, de los aquí presentes. Sí, adelante. De aquí, porque no alcanza. Yo tengo una duda para usted, doctora. Mi nombre es Walfred Vázquez de la Cruz. Ah, este, ah, en el gobierno del PG, cuando menos, yo sé que no se hizo nada en política industrial, nada. En el gobierno de Claudia, especialmente qué se va a hacer o qué se tiene pensado hacer en política industrial, particularmente en el modelo de sustitución de exportaciones. Gracias. Vamos a recoger varias intervenciones. Adelante. Sí, ahorita pasamos. Hola, buenas tardes. Profesor Saúl, Mineco de la Rosa. Tengo dos preguntas. La primera sería si conoce el porcentaje de los bienes y servicios que están, bueno, a ver, voy a reestructurar más bien la pregunta. La última noticia en la que me quedé es que supuestamente los aranceles del 25% que se van a aplicar a México van a ser bienes que no están contemplados dentro del TEMEC. Entonces, la pregunta sería, del volumen de lo que se comercia actualmente entre Estados Unidos y México, ¿qué porcentaje no está dentro del TEMEC? Esa es la primera. Y la segunda, relacionada con los aranceles que se establecieron tanto al aluminio como al acero. Es decir, quiero saber si estos son, digamos, por su alto consumo en sectores estratégicos, si estos están contemplados dentro del tratado y si la aplicación de estos mismos con aranceles diferentes al resto de los bienes es, digamos, en este sentido, si se relaciona con temas de estrategia comercial. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien en línea que quiera preguntar? Ya hay una pregunta en línea, ¿eh? ¿Perdón? ¿Ya la leyeron? Ya hay si quiere la leo aquí, A ver, sí, por favor. aquí la tengo yo. Mira, dice, buenas tardes, es Patricia Palacios. Quiero preguntar qué tan realista es la idea de que México se acerque a China para fortalecerse y contrarrestar la actual política trumpista, sobre todo considerando el rol que ha jugado nuestro país en relación e historia comercial con China. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Hola, soy Michelle Camacho. Justamente, de hecho, tengo una para la doctora Beatriz. Justamente estábamos hablando de la política industrial. Entonces, tengo dudas sobre la política industrial que tiene que tomar el país, tomando en cuenta también los energéticos, porque ahorita ya Estados Unidos, tanto Estados Unidos como México y Canadá, estamos peleando también los energéticos y las tierras raras o especiales. Entonces, también tengo dudas porque, por ejemplo, el consumo de energéticos que tiene México es muy alto. De hecho, dependemos mucho de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en esta pelea contra Goliat, ¿qué, qué alternativas de política industrial tenemos, considerando también la materia energética? Bien, gracias. Bueno, antes de pasarle la palabra, yo tengo varios comentarios. En la exposición de la doctora Paloma, resaltó justo la importancia del Estado para impulsar el desarrollo industrial en México
Y el problema fue, se señaló cómo en la sustitución de importaciones se dejó de lado los bienes de capital y bienes intermedios, que desembocó en déficit de comercio exterior, en deuda, que nos llevó a la crisis de deuda de los 80s, ¿no? Después se pasó en México a priorizar la plataforma exportadora, donde son las empresas transnacionales las que dominan en las exportaciones, que triangulan, traen insumos de China, de Asia, aprovechan la mano de obra para exportar a Estados Unidos. Y también resaltó la caída de la inversión total en México. Y lógico, eso nos coloca en una situación de incapacidad, ¿no? Para hacer frente a los embates que ahora enfrentaremos con los aranceles de los cuales sería sujeto o México. Y bueno, y resaltó al final la cuestión de que coloca el tren del Istmo de Tehuantepec como política industrial, donde el gobierno apuesta, ¿no?, de nuevo al crecimiento de exportaciones, a que vengan empresas transnacionales para exportar, pero en un contexto donde están los aranceles en Estados Unidos, pues lógico, pues esas inversiones del nearshoring, pues no, yo creo no se van a dar, aunque el profesor Francisco dice que seguirán, pero bueno. Y la cuestión es de que México no tiene política industrial en el contexto de alta tasa de interés y recortes presupuestales y estabilidad del tipo de cambio, o sea, que termina siendo apreciado, pues lógico, el Plan México no tiene perspectiva alguna de avanzar en la asociación de importaciones. Con respecto en la charla del profesor Saúl Herrera, ahí yo, bueno, resaltaría la cuestión esta de cómo las empresas estadounidenses salen de su propia economía, justo en la perspectiva de adaptar costos, mejorar competitividad, que es justo lo que Trump está reclamando, ¿no? Que esas empresas deben regresar a Estados Unidos, porque lo cual pasa a evidenciar que en este proceso de globalización, quien ha ganado han sido las empresas transnacionales, no los países. Y de ahí que Trump quiere que regresen y que baja los impuestos, le da subsidios en la perspectiva, y que si no invierten ahí van a ser en ciertos sujetas de aranceles, ¿no? Y de ahí que le dijo a las industrias estadounidenses ubicadas en México que si no quieren aranceles tienen que invertir en Estados Unidos. Y bueno, con respecto a profesor Francisco, esta cuestión, sí, Estados Unidos no tiene problema con el déficit comercial porque el dólar es demandado internacionalmente, pero México sí tiene problemas con el déficit comercial porque es financiado con entrada de capitales que tenemos que pagar, y de ahí las presiones sobre el déficit de cuenta corriente. Y como dependemos de la entrada de capitales, toda la política económica ha estado dirigida a promover entrada de capitales con alta tasa de interés, austeridad fiscal y estabilidad del tipo de cambio, políticas que atentan sobre la esfera productiva y siguen recreando el déficit de comercio exterior y el bajo crecimiento económico, ¿no? Y bueno, tal como señalaste, o sea, si bien no tiene problemas Estados Unidos para financiar el déficit, tiene los problemas de desempleo. O sea, de hecho, el 8% de la población ocupada en Estados Unidos está en la industria manufacturera, siendo que esa situación era diferente en los 80s, ¿no? Y de ahí que él quiere recomponer el desarrollo manufacturero. Pero bueno. Bueno, por último, esta cuestión en la cuestión de los tres sectores, que, o sea, ante el eventual mayor déficit de comercio exterior que México va a tener y déficit de cuenta corriente, menor entrada de capitales, ante el derivado de los aranceles, señalas de que México tiene que trabajar con gasto público deficitario, justo tendría que estar dirigido a sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior, pero el gobierno sigue con las políticas de recortes presupuestarios para disminuir el déficit, entonces evidenciando de que no tenemos manejo alguno de la política económica, ni monetaria, ni fiscal, ni cambiaria, para encarar lo que viene, ¿no? Bueno, serían mis comentarios. Entonces, pues con el mismo orden de la palabra, empieza la doctora Beatriz Paloma Salazar. Ya me cambió el apellido, se va a enojar mi papá. Sánchez. Ok.
Bueno, agradezco las preguntas. Trataré de tratar de responderlas y también hacer algunos comentarios a lo que ha eh, expresado el doctor Huerta. Entonces, voy a compartir nada más aquí para que quizás se visualice un poquito mejor para responder dos de las preguntas que me plantearon. Y nada más déjenme hacerlo en pantalla completa y me dicen si lo pueden ver. Ya creo que ya se puede ver, ¿verdad? Entonces, respecto a la primera pregunta que me hacían de que en la primera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no había habido una política industrial como tal. Yo comentaba en la presentación que dos colegas y yo hicimos una primera evaluación de la política industrial, ¿no? de este primer sexenio de la llamada 4T. Recordemos que fue, en términos de la Secretaría de Economía, fue una etapa convulsa, ¿no? Tuvimos tres secretarias de Economía, estuvo Graciela Márquez, después sigue Tatiana Cloutier, después sigue Raquel Buenrostro, y a lo largo de las distintas gestiones se hicieron diferentes propuestas respecto a una política industrial. Y por eso puse aquí, ¿no? La Secretaría de Economía en 2022, ¿no? Establece una propuesta, rumbo a una política industrial. Y es lo que mencionaba, que ellos identificaban estos sectores como prioritarios a apoyar por parte del Estado, ¿no? Como una política de largo plazo. Mencionaba también que en esta visión del desarrollo nacional había como una voluntad expresa de llevar el desarrollo hacia el sur y la participación que debía de tener el Estado en ello. Y dentro de esta estrategia, el gasto en infraestructura que se hizo en el sur, en Veracruz, ¿no? Se buscaba incentivar el desarrollo del istmo del Tehuantepec a través del corredor interoceánico. Y entonces ellos decían que era muy importante generar una serie de polos de desarrollo que, como bien comenta el doctor Huerta, pues está basado en la atracción de inversión, no necesariamente transnacional, porque como mencionaba en un momento, está dirigido tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, con el objetivo de que se establecieran en los distintos polos, si no recuerdo, eran 10 polos los que se tenían que establecer a lo largo del corredor interoceánico, con diferentes vocaciones productivas, ¿no? Que había delimitado el gobierno. Entonces, el objetivo para que se fueran beneficiarios de lo que iba a dar el gobierno en términos de incentivos fiscales es que generaran inversión nueva y también que generaran un determinado nivel de empleo formal. Y entonces comentaba yo también de que la crítica que se hacía a este atisbo, ¿no? De lo que podíamos ver de política industrial, pues es que no identificábamos como en otro tipo de política, como en el caso chino, que aquí también ya nos presentaron Saúl y Francisco, ¿no? Reminiscencias de ese tipo, porque únicamente se trataba o las propuestas eran en materia de empleo, ¿no? Entonces, que tampoco podíamos decir cuál iba a ser el resultado de estas propuestas, pues porque estaban en plena implementación y que dependían de lo que hiciera la administración Sheinbaum en términos de política de política industrial. Entonces, esta es la parte de la exposición que me gustaría resaltar. Entonces, si ustedes ven aquí con lo del Plan México, dice, es una estrategia de desarrollo económico, equitativo y sustentable para la prosperidad compartida, ¿no? Esto ustedes lo pueden encontrar en línea, es el primer borrador y se presenta el 13 de enero de 2025. Y entonces, en la retórica, ¿no? O al menos de manera escrita, el objetivo de este Plan México, dice, es producir en México mucho de lo que se importa y generar cadenas de valor en distintos sectores industriales, ¿no? Entonces, en estas estrategias de fomento industrial, y luego nuevamente en papel, porque se presenta en enero
de este año. El objetivo, sí, es en esta dinámica que venía con lo de los problemas que hubo en términos de la cadena de suministro, ¿no? Y todo esto del nearshoring, pues querían aprovechar esta dinámica de la relocalización, ¿no? Entonces, aprovechando esta cercanía geográfica que tiene México con los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ven ahí, pues son facilidades fiscales, deducción inmediata en inversiones nuevas, ¿no? Que no distingue entre empresas extranjeras y mexicanas, ¿no? Y el decreto se expide este año. Sigue dándose continuidad a los polos de bienestar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ahí los incentivos básicamente son fiscales y también en la cuestión de reducir, ¿no? Los tiempos para el establecimiento o para la realización de diferentes trámites. Aquí lo que me gustaría detenerme un poquito y que para mí quizás es lo más importante de esto en materia de política industrial, y nuevamente sí me gustaría que pusiéramos énfasis en ello. Recordemos ahorita yo lo que presenté del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y como también lo mencionó Francisco, pues no es un proceso automático, ¿no? Lleva tiempo y estás sujeto y más en este momento a tensiones geopolíticas y económicas muy fuertes. Entonces, a mí lo que más se me hace interesante de esta iniciativa es lo que se refiere a la banca de desarrollo. Y fíjense, lo estoy haciendo un poquito más grande. El flujo de factoraje inverso. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión del flujo de factoraje inverso? De darse esta iniciativa, ayudaría mucho a las empresas para poder tener capital líquido y poder dedicarlo ya sea a capital de trabajo o a generar inversión. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces la empresa pequeña o mediana, que tiene mucho riesgo, por las tasas de interés que se le piden, son muy altas. Y entonces aquí ¿cómo se llama? El riesgo no se estima a través de la empresa pequeña, ¿no? O mediana, sino se estima en torno a la empresa ancla. Si ustedes se dan cuenta, dice, una empresa ancla vende entre 100 y 500 millones de dólares anuales dependiendo en el sector. Estamos hablando de gran empresa. Entonces, ¿por qué a mí me resulta fundamental esta propuesta que se hace en el Plan México? Porque aquí hay una intención, o sea, digo intención porque les digo nuevamente, se acaba de sacar el plan hace unos meses, hay una intención de vincular a la empresa pequeña con la grande en sectores que aquí, bueno, están determinados por la misma administración. Pero este es importante no solamente en términos de crear los incentivos, crear las condiciones para generar cadenas de proveeduría locales, que se vaya escalando y que se vaya especializando. Entonces, yo creo que quizá no se ha como destacado mucho esta cuestión del flujo de factoraje inverso y de la banca de desarrollo, pero a mí me parece el elemento crucial en esta iniciativa o propuesta de política industrial que hace la administración Sheinbaum, ¿no? Entonces, me preguntaban también acerca de la cuestión, sí, hay un compromiso explícito hacia esta cuestión de la sustitución de importaciones industriales. Sí, se sigue en este contexto del modelo global exportador, que en este contexto también de guerra arancelaria y comercial, ¿no? Digo, pone las cuestiones difíciles, pero bueno, digo, hay una manifestación explícita, ¿no? De querer hacer estas cosas. Digo, hay que dar tiempo para ver si se consolidan o no se consolidan. Preguntaba también ahí Michelle acerca de la cuestión energética. Dentro de estos polos, ¿no? De desarrollo, perdón si los estoy aquí mareando, principalmente en la región Golfo, ¿no? De Chiapas y Guerrero, en Veracruz, Tabasco y en Sonora, se está incentivando este desarrollo energético, porque yo creo que si vamos a
como ha sido muy claro, ¿no? Un país puede enfrentar mejor todas estas condicionantes o impulsar un proceso de industrialización si tenemos soberanía energética y también soberanía alimentaria. Entonces, digo, bueno, en el plan ahí están, ¿no? Principalmente que es muy, muy relevante, ¿no? Aquí tenemos el famoso Plan Sonora, que yo creo que ustedes han escuchado, ¿no? Y que está también muy ligado con la cuestión de la electromovilidad, ¿no? Ahora me iría, bueno, dejo de compartir y algo comentaba el doctor Huerta, déjenme ver si aquí lo anoté. Fíjense, bueno, yo soy egresada del doctorado en Economía por la UNAM, pero en el campo de Historia Económica. Y entonces, cuando estudiaba yo el doctorado, conocí a un autor que, digo, creo que su obra está cada vez eh, más, eh, ahí se fue la palabra, como más de relieve o más actual que nunca, ¿no? Entonces, y este autor es Giovanni Arrighi. Y Giovanni Arrighi tiene dos libros, uno que se llama El largo siglo XX y otro Adam Smith en Pekín. ¿Y qué es lo que hace Giovanni Arrighi en estas obras, ¿no? Principalmente ahí en Adam Smith en Pekín, lo que habla es de cómo se ha transformado el orden global, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI. Y ponía ya en 2007, porque Arrighi muere en 2009, énfasis en el ascenso de China. Y este ascenso de China, cómo está impactando en la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo aquí un cambio hegemónico. Yo creo que como economistas son tiempos sumamente interesantes los que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo cambios en el día a día y estamos viendo una transición hegemónica. Estamos viendo una potencia menguante que son los Estados Unidos, como se presentó en los diferentes trabajos, ¿no? Ha perdido la empresa estadounidense productividad, competitividad, ¿no? Frente a China, que tiene un ascenso vertiginoso, pero no veamos el ascenso chino como un ascenso actual, ¿no? O sea, tiene una larga data detrás, ¿no? Y entonces todo esto que está haciendo los Estados Unidos, ¿no? Con la guerra arancelaria, lo comentábamos ayer en una mesa que teníamos con el doctor Huerta, están totalmente en su derecho, ¿no? Pero yo no acabo de entender cuál es la estrategia de Trump, principalmente porque, bueno, el doctor Huerta decía que es importante esta cuestión de los aranceles como una vía para que regresen las empresas estadounidenses, ¿no? Al territorio americano. Pero al mismo tiempo está Trump disminuyendo el gasto público, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dinamizar el mercado interno y la inversión si tú mismo estás, o sea, imaginemos que regresan las empresas, que tampoco es automático y no es tan rápido, a Estados Unidos si el gasto público está disminuyendo, ¿no? Entonces, ahí, pues me parece algo contradictorio que yo realmente no acabo no acabo de entender. Y entonces esta guerra comercial pues está teniendo fuertes repercusiones en los procesos de acumulación a nivel mundial. Entonces aquí es interesante cómo se van a ir determinando las diferentes hegemonías a nivel mundial y cómo se van a mover las grandes corporaciones en este contexto. Sí, en el caso mexicano tenemos pocos recursos. Es importante dinamizar la inversión pública y estoy de acuerdo con lo que comentaba Francisco, ¿no? Creo que es momento de gastar, de dinamizar el mercado interno. Y bueno, yo destacaría aquí en el Plan México que al menos tenemos una visión de desarrollo industrial liderado por el Estado, que sí es importante crear, ¿no? Todo este proceso de gestión de importaciones para no seguir dependiendo de las corporaciones extranjeras. Realmente el Telecán y el Temec no generaron ni condiciones de crecimiento, ni de avance tecnológico, ni de un desarrollo importante de proveedores. Entonces, digo, es un contexto difícil, pero bueno, hay algo al menos planteado y vemos aquí también, estamos en un contexto de recesión, ¿no?
están ahí en problemas, están presentando problemas en Alemania y en Francia, y si ambos entran en recesión, la Unión Europea está en recesión. Estamos viendo también que se está dando todo un presupuesto para rearme, lo cual es francamente paradigmático, ¿no? O sea, recursos, ¿no? Y esto a la vez le podría ayudar a la empresa estadounidense, a todo el sector ahí, productor de armamento, ¿no? Entonces les digo, estamos entrando en esta fase de crisis, ¿no? Prácticas como le decía Ricky, territorialistas, imperialistas, conquista de territorio, ¿no? Y con esta amenaza de la guerra detrás. Entonces, bueno, espero haber respondido grosso modo lo que me preguntaron, si no, ahorita, si me dan nuevamente la palabra, contesto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, la doctora Beatriz Paloma. Tiene el uso de la palabra el profesor Saúl Herrera. Sí, gracias. Sobre la primera pregunta, hay que considerar primero que dentro de del primer acuerdo anterior al TEMEC, el Telecan, la lista que comprendía del universo de productos que México exporta, la cobertura inicial del Telecan tenía poco más de 90% de productos exportables cubiertos con ese tratamiento eh, preferencial o ese acceso sin aranceles al mercado estadounidense. Entonces, la respuesta es decir, ¿cuál es el porcentaje que cubre el TEMEC del universo arancelario que México tiene para exportar? Pues es poco más del 90%. Es decir, el 90% de los productos que exporta México están comprendidos dentro de las exenciones del TEMEC, es decir, no deberían tener aranceles. Pero ahí hay una cuestión importante, o sea, los aranceles es una parte, ¿no? Y para poder tener o calificar para esta exención, es necesario cumplir con reglas. Y aquí, aunque no hay aranceles, hay reglas de origen. Entonces, el comercio no es tan libre como se dice, porque la regla de origen te obliga a integrar valor en la región. En el TEMEC, por ejemplo, la regla de origen para industrias insignia como la textil o la automotriz era de más del 60%. O sea, más del 60% de la integración del valor de los productos textiles o automotrices deberían estar hechos, fabricados en la región con insumos de la región. En el TEMEC es el 70%, 70-75%, es decir, el TEMEC es un tratado restrictivo, no es un tratado de libre comercio, es un tratado de administración de comercio que funciona en relación a una regla, y esa regla es la regla de origen que obliga a fabricar en la región. Entonces, por eso se le da tan amplia cobertura. Y si uno revisa, por ejemplo, déjenme compartir, ahorita estaba viendo este tema de las condiciones. Déjenme ver si es este. Sí se ve no, ese es una hoja de cálculo, perdón. Trata de compartir, ¿dónde está? Aquí están. ¿Dónde está? ¿Esta? ¿Sí se alcanza a ver? Apenas ya se ve. Ese es el comercio que México tiene, por ejemplo, con Estados Unidos, último corte de enero, y la estructura del comercio. Ustedes revisan esos 44,000 millones que se registraron en enero, están concentrados en unas cuantas industrias, por ejemplo, máquinas, aparatos, material eléctrico, material de transporte, ¿no? Si sumamos esos dos, pues ya nos da 26. Poco más del 50% de las exportaciones están concentradas en dos sectores dentro de la industria manufacturera que, pues obviamente, tienen un tratamiento preferencial en el TEMEC, ¿no? La segunda pregunta, también voy a aprovechar esta relación de datos para hablar sobre el tema de los aranceles al aluminio y al acero. Bueno, sabemos que el tema del aluminio y acero también estuvo presente en la primera guerra comercial de Trump 1.0, ¿no? Es decir, de la primera administración de Trump. Y el argumento es que hay un problema de terciarización de comercio que entra o que puede entrar por México,
para productos de acero y aluminio que provienen de China, ¿no? Por ejemplo, si nosotros revisamos cuál es la exportación de manufacturas relacionadas a metales, es decir, metales comunes, en enero, por ejemplo, hay 1.900 millones de exportaciones hacia Estados Unidos que hace México, pero México pues también importa de Estados Unidos, ¿sí? Un total de cerca de 1.500 millones de dólares por este mismo concepto. O sea, el comercio es muy equilibrado y no es tan significativo el comercio de metales y manufacturas comunes relacionadas al aluminio o al acero, ¿no? Pero el caso de China, ese llama la atención. Por ejemplo, en el caso de China, la importación que hacemos de metales comunes es de 748 millones. Entonces, por ahí está el asunto. Lo que está pasando es que la importación de acero y aluminio que hace México, en gran medida, tiene una relación con cadenas que van hacia Estados Unidos y que eso pues molesta a Trump. Eso es realmente lo que está tratando de atajar, que el acero chino y el aluminio chino no afecte la producción de acero y aluminio en los Estados Unidos. Porque bueno, México no es prioridad para ellos, pues es básicamente que están ahí tratando de reestructurar su industria. No sé si tengan éxito, yo la verdad creo que no, pero esa es la idea. Es decir, la imposición de aranceles a acero y aluminio tienen como objetivo atajar la producción o la exportación asiática, o inclusive puede ser, no sé cómo esté Europa en ese sentido, ha perdido también competitividad en la industria de metales, pero el más importante pues, son los metales que provienen de Asia, y ahí está el asunto, ¿no? Bueno, entonces con eso, eh, pues trato de resolver una parte de la duda. Hay otra cuestión en la presentación que también eh, coincide con los argumentos de mis colegas. Por ejemplo, déjenme poner acá. Ahí está, ¿no? Es decir, el problema de México, México está entre China y Estados Unidos atorado en un proceso de guerra comercial. El superávit que tenemos con Estados Unidos tiene un espejo en el déficit que tenemos con China. La producción que importamos de China tiene mucho que ver con la producción que exportamos hacia los Estados Unidos. Esta, por ejemplo, serie de gráficos, digamos, de cuadros, están relacionados con las importaciones que se hacen, que nuestro país hace de China. Entonces, ¿recuerdan el cuadro anterior donde veíamos la estructura de exportaciones a Estados Unidos dominada por maquinaria y equipo? Nosotros importamos de China en la misma sección, ¿no? Maquinaria y equipo y manufacturas diversas son los dominantes dentro de los productos que hacemos o que tenemos con comercio con el país asiático. Entonces, estamos metidos en esa relación. Los aranceles pues, nos llevan a amenaza, pues, digamos, a todos, pero en particular yo creo que en la política de Estados Unidos, ahí le puse 3 perdón, con este viraje hacia el proteccionismo, ¿no? Es una estrategia que ha pasado de una negociación regional y multilateral a la toma de decisiones unilaterales que históricamente ha existido en Estados Unidos en periodos críticos, ¿no? Por ejemplo, las decisiones unilaterales que se tomaron con los acuerdos, digamos, de esas negociaciones en los 34, ¿no? Hubo negociaciones de acuerdos recíprocos, de acuerdos comerciales recíprocos, digamos, porque había un proceso de protección en Europa y en Estados Unidos, pues tenían que ser selectivos. Entonces, lo que implica este tipo de políticas es el regreso a la unilateralidad en búsqueda de controlar un problema que ya lo tienen bien avanzado, que es el deterioro de la hegemonía, no solamente en términos productivos, en términos financieros y comerciales, ¿no? Hay que recordar que uno de los principales países a los que le debe Estados Unidos es a China. Tiene una deuda abultada con China
y un déficit comercial abultado con China. A lo mejor no le preocupará en otro sentido el déficit en América con México o con Canadá, porque finalmente son sus empresas las que operan ese déficit, pero con China, un déficit en términos financieros sí tendría que ser preocupante porque entonces la influencia económica y financiera de China pasa del terreno comercial al terreno financiero y entonces la facilidad que China tiene para proponer otras alternativas como los BRICS, pues crece porque tiene una posición financiera más sólida que Estados Unidos, ¿no? Bueno, las decisiones van a tener repercusiones largas, se van a manifestar en largo plazo. A corto plazo, pues la caída del producto y probablemente la pérdida de empleos sí se mantienen los aranceles, pero a la larga seguramente vamos a tener un, un, un nuevo escenario mundial, ¿no? Donde existe un costo generalizado para todos los países por estas decisiones unilaterales de Estados Unidos. Y aquí cierro. Ok, muchas gracias. Bueno, sigue el profesor Francisco Martínez. Tiene 7 minutos para terminar a las 2 de la tarde, por favor. Ok, rápidamente. Fíjense, en la pregunta esta sobre la parte energética, Saúl y yo tenemos un trabajo que está ahorita en dictamen sobre la parte esta del comercio energético en América del Norte. Y sí, México sale también ahí perdiendo. Ahí sí, fíjense, me preocupa más esa parte que los automóviles, porque bueno, el último dato que me acuerdo que tenemos de importación de gasolinas era el 80, ya no sé si ya lo bajamos, ahorita a ver si Saúl se me acuerda. Y también otros productos procesados, ¿no? Y el gas, sobre todo el gas que importamos de Estados Unidos, ¿no? Si igual se pone feo el asunto, pues podemos importar gas de Canadá, ¿no? Por ahí va el asunto, pero sí somos deficitarios en la parte de energéticos, básicamente. Estados Unidos está a tablas, ¿no? Y Canadá tiene un superávit muy fuerte en gas y petróleo, ¿no? Porque es una población muy chica con tanto terreno, ¿no? Pero el problema ahí, que pues que no creo que se metan con las gasolinas porque, pues sí, somos dependientes totalmente de eso, ¿no? Y hay muchas refinerías que ya tienen mucha capacidad utilizada de sobra y aparte aquí no sé cómo vaya también el proceso de Dos Bocas, pero allí no han hablado nada de la parte energética sobre aranceles, ¿no? Por ahí lo dejamos ahí, esa parte. Y lo que sí quiero comentar es que, bueno, con relación a mi exposición, pues ya pasamos un periodo de Trump, ¿no? Ya sobrevivimos, por así decirlo, una etapa de Trump, ¿no? Y ahorita, pues sí, está muy así, ¿no? Y nos mete miedo y no sé qué, y todo. Y realmente, pues yo no creo, yo no soy tan determinista. Yo creo que muchas cosas pueden pasar, ¿no? Si Estados Unidos nos agrede muy fuerte, pues también pueden llegar los chinos también, ¿no? Pero ¿por qué digo que la inversión extranjera directa va a seguir llegando, ¿no? Porque bueno, incluso si entramos en recesión por el sector externo, pues también vamos a dejar de importar, ¿no? O sea, las presiones sobre el tipo de cambio no las veo tan adversas yo, porque tenemos mucha oferta de dólares por varios lados, incluso por el narcotráfico, lo mencionábamos ayer, ¿no? Además, remesas, muchos gringos que ya ven aquí, petróleo, y todavía tenemos ventajas comparativas en la parte agrícola, ¿no? Pero ¿por qué digo que va a llegar todavía inversión extranjera directa? Porque, ¿qué es lo que quieren estas empresas? Quieren la ganancia, ¿no? Y la ganancia no se las va a garantizar estar en Estados Unidos, ¿no? Hay unos altos salarios, ¿no? Y luego más precios. No creo que las empresas sobrevivan en ese contexto de altos salarios y para ser competitivos bajos precios, ¿no? La ganancia se la garantiza a los países en desarrollo, como México, Centroamérica. Y ahí pueden hacer ahí chanchullo para exportar a otros países, etcétera, ¿no? Entonces, mientras exista ese atractivo de la ganancia, yo estoy seguro que va a seguir llegando inversión extranjera directa, de Estados Unidos, de China, de Europa, de donde sea. Tenemos un mercado de 126 millones de gentes, ¿no? Entonces, no creo allí que tengamos problemas. Digo, ha venido llegando muchas, ya están en Nuevo León, ya no hay capacidad de estas plataformas, ¿no? Industriales, incluso en el Estado de México, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que preocuparnos, pero yo creo que no, para mí no creo que caemos en una recesión tan fuerte como la que se ha
tratado de mencionar en algunos aspectos, en algunos contextos, ¿no? Y yo lo dejaría ahí, vamos a ver. Bueno, Gracias. agradecemos a la doctora Beatriz Blanca Sánchez, al profesor Saúl Herrera, al profesor Francisco Martínez. La ganancia está en función del crecimiento de la demanda y no hay perspectiva de que crezca la demanda interna ni externa. Pero bueno, lo seguiremos discutiendo. Están invitados para la tercera sesión de este seminario, que va a ser un tema muy interesante sobre cómo debe responder México ante los problemas que se vienen, se derivan de los aranceles, que será el jueves 27 de marzo. Agradecemos la presencia de todos los ponentes, los asistentes por línea, los aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, doctor.